Sí, señor. Mientras van entrando las demás personas, hoy es las últimas dos clases. Esta es la de cáncer de colon y después hacemos un pequeño descanso y terminamos con el artículo Survival Pathology y ahí paramos. Y ya al final de la charla, de la segunda charla, les cuento pues lo que vamos a hacer la otra semana, que fue la solicitud de algunos de ustedes para los exámenes que vamos a tener. Pero les adelanto, vamos a hacer 4 mini quizzes o 4 parciales relativamente cortos. Relativamente cortos son 4 parciales de 20 preguntas. La otra semana, ya ahorita cuadramos eso y van a salir las 4 notas para que sumen, multipliquen, o más bien sumen, hagan el promedio entre 4 y va a ser la nota del cuarto corte. No voy a dejar la presentación así para evitar que se caiga alguna cosa. Entonces, ayer antier vimos, y creo que pues ya está la gran mayoría de personas, aunque faltan como 60 personas por entrar. Entonces, esta es la clase de el cáncer de colon, el carcinoma de colon. Como ustedes ya saben, hay glándulas, entonces corresponde a un adenocarcinoma de colon básicamente. Para el diagnóstico y para hacer el diagnóstico, hay que tener en cuenta antecedentes personales o familiares de 2 cosas básicamente. Los famosos pólipos adenomatosos, que ya en algún par de clases vimos algo de eso, o pues se los mostré, y antecedente personal o familiar de cáncer colorectal, porque se engloba como el adenocarcinoma colorectal. La gran mayoría de los adenocarcinomas están en el lado izquierdo del colon, pero también, y es en personas mayores, pero se puede presentar en el colon derecho, generalmente en personas más jóvenes, no tan mayores. Entonces hay que tener, pero muchas veces no hay ningún antecedente y como cualquier cáncer, por factores de riesgo ambientales o genéticos, puede aparecer el famoso adenocarcinoma del colon. Aquí está la imagen, las imágenes endoscópicas y la imagen macroscópica de una lesión. Bueno, aquí está la endoscopia o colonoscopia y como hablábamos ayer y antier, pues ya unas grandes masas voluminosas, hemorrágicas, que van obstruyendo o cerrando la luz del tubo digestivo, pues eso pues ya no tiene pierde que corresponde pues a un adenocarcinoma. Y aquí miren la imagen de aspecto pues como polipoide, de color pues más marrón que la mucosa normal, que seguramente corresponde a un adenocarcinoma pues colorectal o rectal, dependiendo de la localización de la lesión. Aquí miren una lesión, si lo alcanzan a ver, espero ahí en sus computadores, una lesión ligeramente levantada de la mucosa, pues que corresponde a un pólipo. Y aquí está la imagen histológica, esto lo vimos en alguna presentación empezando el semestre. Si ustedes ven las glándulas simples tubulares rectas llenas de células caliciformes, pues eso no tiene pierde que corresponde a colon, y aquí pues la lesión levantada, un pólipo, las glándulas conservando más o menos su misma arquitectura. Hay algunas que tienen discreta irregularidad, pero ustedes ven que ya hay una disminución importante de células caliciformes, hay más células enterocíticas. Sin embargo, las células son muy homogéneas y esto corresponde a un pólipo pues hiperplásico o un adenoma tubular. Eso ya hay otras características que hay que tenerlo en cuenta. Miren que aquí en el pólipo algunas glándulas se dilatan, se vuelven más quísticas, pero simulan o recuerdan pues las glándulas de la histología normal. A diferencia de una lesión irregular
de aspecto empedrado o de formaciones polipoides. Obviamente este espécimen está abierto, pero si uno lo cierra, pues la luz del tubo se va cerrando completamente. Y ahorita vamos a mirar la clínica, pues eso corresponde a seguramente un adenocarcinoma de colon, aunque puede ser cualquier otra lesión tumoral. Recuerden, en patología, viendo esto histopatológicamente y valga la redundancia, pues hacemos el diagnóstico generalmente de adenocarcinoma de colon. ¿Cuáles son pues algunos de los signos y síntomas para hacer el diagnóstico de adenocarcinoma de colon? Eso depende de la localización. Entonces el colon proximal, que es el colon derecho, pues si ustedes vieron en esas imágenes iniciales de hemorrágicas, pues sangre oculta, hay sangrado, hay pérdida de sangre crónica de manera muy gradual y poquita, y pues la persona puede tener síntomas de anemia. Y la anemia pues se refleja en cansancio, malestar, palidez mucocutánea, y pues hay que ser muy clínico, muy quirúrgico para pues diagnosticar o mirar que una persona tenga adenocarcinoma de colon. Como les dije ayer y antier, a veces igual que en el estómago, pues no da síntomas. Y ahorita vamos a mirar un par de cosas y una historia que les voy a contar. Y en el colon distal, pues son cambios en los hábitos intestinales. Puede haber diarrea, o puede haber estreñimiento, o puede haber hematoquexia, si la pérdida sanguínea es importante, o se puede palpar una masa si ustedes obviamente palpan al paciente. Entonces hay que ser muy malicioso, muy clínico, muy quirúrgico, pues para obviamente hacer este tipo de diagnóstico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Y ahí lo tienen grande, y el término, pues la colonoscopia, y obviamente al paciente hay que prepararlo pues para eliminar toda la materia fecal y los restos de materia fecal que puedan impedir una visualización normal pues de la lesión como tal. Entonces eso ya pues ustedes lo van a mirar en cirugía y van a aprenderlo. Entonces sustancias laxantes que favorecen pues generar una diarrea para tratar de eliminar todo eso, y que obviamente el colon quede limpio y se pueda mirar ese tipo de lesiones como tal. Pero recuerden que, y obviamente examinar al paciente, eh, igual que vimos ayer y antier, pues pérdida de peso. A veces son personas que no tienen síntomas, que entre comillas son con sobrepeso y que no es fácil palparlos por el panículo adiposo, pero pues si se es muy clínico y muy juicioso en la semiología, pues se puede palpar la lesión y sugerir o hacer la impresión diagnóstica de que haya un cáncer como tal. Mire, igual como les dije en el estómago y donde hay glándulas, todos estos carcinomas son adenocarcinomas que se originan en el epitelio glandular, que se originan de esas células que son las famosas células parenquimatosas. En la segunda viñeta dice que más o menos el 50% más ocurren distal al ángulo esplénico, o sea, en el colon descendente y en el recto sigmoide. En el colon recto sigmoide es generalmente la gran mayoría de los cánceres pues que nos llegan al hospital o para examinar histopatológicamente en el hospital donde pues yo trabajo y que yo les he dicho muchas veces. Muchas veces, y recuerden que yo les había dicho que en las lesiones benignas no se convierten en malignas, salvo los famosos pólipos. Entonces aquí está el pólipo adenomatoso, que puede, y ahorita sale una diapositiva, y recuerden en esa parte de biología celular, la biología tumoral, pueden tener transformación maligna si los protooncogenes pasan a oncogenes. Entonces aquí los pólipos adenomatosos del tubular, el túbulo velloso o el adenoma velloso, pues pueden tener una transformación maligna por ese cambio de la biología celular y convertirse en el tiempo estos adenomas o estos pólipos que son de citología no tan bonita, no tan normal, pero tampoco tienen la citología ni la arquitectura para pensar en un cáncer, se pueden convertir con el tiempo en adenocarcinoma de colon. O a veces estos adenomas o pólipos adenomatosos
tienen focos microscópicos de adenocarcinoma como tal, y pues obviamente el diagnóstico y el tratamiento, perdón, pues le cambia a la persona como tal. Ahí están las famosas mutaciones y que lo hemos hablado y lo mostramos de manera general y grande en la biología celular. El cáncer de colon pues tiene una herencia autosómica dominante, pero pues esto se aumenta en los pacientes que tienen síndromes de poliposis o el carcinoma colorectal hereditario sin pólipos o sin poliposis, pues son factores de riesgo o antecedentes para considerar a un paciente con cáncer de colon. Cuando una persona relativamente joven tiene cáncer de colon hay que pues estudiar a la familia, a los hermanos o un padre joven a los hijos, obviamente por tener en cuenta pues esta herencia que eventualmente con el tiempo puede generar un adenocarcinoma de colon. Hasta era el dibujo que yo, pues lo que les iba a explicar, miren, si la mucosa, pues el tubo digestivo, el colon mucosa, su mucosa, la muscular propia, la serosa. Recuerden que el esófago no tiene serosa sino adventicia y el recto tiene grasa perirectal. Viene la hiperplasia, aquí pues tiene la pérdida o mutación de ese gen APC en el cromosoma 5, el brazo largo. Después hay pérdida, esto lo leen un poquito y en la clase de biología celular, pues viene el adenoma, después la displasia, esto todavía no es cáncer, pero ya cuando hay la alteración de los protoncogenes a oncogenes, puede haber un carcinoma in situ en ese pólipo adenomatoso o tubulovelloso o adenoma tubulovelloso y se convierte en un carcinoma invasivo y ahí ustedes ven que va a la submucosa, a la muscular propia. Bueno, aquí en el dibujo no está la serosa, pero eventualmente puede después diseminarse y hacer metástasis y puede ser la primera manifestación muchas veces. Factores de riesgo, pues la edad, entre más la persona sea mayor, pues es más el factor de riesgo. Los antecedentes, como les dije, de cáncer colorectal y los pólipos adenomatosos, la parte familiar, y yo en la clase que ahorita vamos a ver el complemento y lo vimos, pues está la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerativa de la enfermedad de Crohn, dietas ricas en grasas y en carnes rojas, sin ser exacto, pero pues se ha visto en los estudios epidemiológicos de casos y controles, pues que alguno de los factores es esto, pues dietas ricas en grasas y carnes rojas. Y la raza, pues los negros tienen un poquito más de riesgo con respecto a los blancos de adenocarcinoma de colon, pero por la parte obviamente genética que se ha estudiado, más teniendo en cuenta los otros antecedentes como tal. Esto pues es simplemente epidemiología gringa, como sale de la literatura. Ustedes lo pueden complementar en Globocan, como les dije, segunda causa de muerte de cáncer en los Estados Unidos. El 6% de los gringos pueden desarrollar un cáncer de colon y de esos el 40% pues pueden morir por la enfermedad, aunque esto es un poquito viejo. En el 2010 se estimaban casi 150,000 casos nuevos y de esos pues como el famoso 40-30%, pues unos 50,000, un poco más, pues de estas personas morían por el carcinoma o el adenocarcinoma de colon. Crecen despacio, aunque yo les dije, igual que en el estómago, a veces pueden crecer muy rápido, pero pueden crecer despacio y ser asintomáticos. Y aquí otra aparece en la segunda viñeta, algo que yo les dije que van a mirar en todos los cánceres, una pérdida importante de peso. En 3 meses se pueden perder 5, 8 kilos. Eso no es que esté a dieta, y eso tiene que llamar la atención para investigar al paciente. Y obviamente el examen físico es importantísimo. Y si la persona ha perdido peso, pues no tiene tanta grasa, no tiene tanta proteína y es fácil palpar el abdomen e identificar, y eso ustedes seguramente lo van a aprender en semiología, con la palpación, a describir a la palpación la presencia o no de la masa. Ahí dice la masa puede ser palpable en el abdomen y hacer pues la sugerencia de un adenocarcinoma de colon. Una cosa importantísima en el cáncer de colon es que muchas veces, muchísimas veces, la primera manifestación es
dolor en el hipocondrio derecho, sea por metástasis en el hígado, entonces puede haber hepatomegalia o dolor ahí, puede pasar desapercibido y pues así se descubre un adenocarcinoma de colon como tal. Y eso es parte de la historia que les iba a decir en enero, antes de que empezáramos el semestre. Un colega del hospital, un pediatra muy joven, el doctor Villafañe, que donde quiera que esté tranquilo y descansando. Eh, Le hicieron unos exámenes de rutina para otra cosa, para el famoso COVID por otra cosa, le tomaron exámenes de sangre, centrifugaron su cuadro hemático y el suero en el laboratorio lo vieron muy amarillo. Recuerden que el suero es blanquecino, agua como agua, y lo vieron muy amarillo, les llamó la atención, le dijeron al doctor, oiga, mire, el suero suyo está muy amarillo, no tiene nada. Él manifestó simplemente que llevaba un par de meses con un dolorcito tonto, como decimos nosotros, y pues que se fuera a su EPS, en su EPS le tomaron un ataque de abdomen y encontraron en el hígado muchas, no sé cuántas, pero sí varias lesiones. Y cuando yo les dije en una clase, cuando en un órgano uno ve múltiples lesiones, siempre hay que pensar en metástasis. Como yo digo, a este pechito le tocó pues estar entre comillas pendiente y lo hice con todo el cariño y corazón para el amigo el doctor Álvaro. Y pues con esta historia, una persona joven, 45 años, eh, y le hicieron colonoscopia y le descubrieron en el colon derecho una masa, y pues con las dos biopsias se confirmó la presencia de un adenocarcinoma. Como les voy a adelantar ahorita y como se los mostré ayer antier, pues ya con metástasis es pues un estadio 4. El doctor Villafane pues entró en quimioterapia, duró 2 meses más o menos, y al final pues como yo les he dicho, hay que respetar la decisión de los pacientes. Se cansó, no quiso más y obviamente en estadio 4, y pues el doctor Villafane, pues como les digo y lo dije ahorita, donde quiera que esté descansando porque pues ya era una enfermedad en estadio 4 avanzada con metástasis, con quimioterapia seguramente muy tenaz, y pues así se descubrió simplemente con una toma de sangre, una centrifugada de su cuadro hemático, un suero entre comillas amarillo, y por ahí le descubrieron. Entonces por eso les digo que hay que ser muy clínicos y dependiendo de la clínica del paciente y lo que ustedes vayan a investigar, ser muy maliciosos, examinar al paciente. Por favor, eso creo que se los he dicho 1000 veces. No aprendes con las personas, con los pacientes, y pues se puede descubrir este tipo de lesión. Profe, una pregunta. Señor. Profe, cuando hay alguna diferencia cuando uno va a mirar, digamos, en la parte de los laboratorios, un tumor, digamos, un tumor en un sitio primario a una metástasis, ¿hay cierta diferencia o sigue lo mismo? ¿O se tiene la misma morfología? ¿Los laboratorios? O no le entendí la pregunta. ¿Histológicamente? Sí, exacto, histológicamente. Ah, no, histológicamente son igualitos, son igualitos. Por eso, ¿se acuerdan ese, que yo siempre pongo ese ejemplo, esa señora que hizo síndrome, pues para devolvernos, una señora que hizo síndrome convulsivo, lo llevaron a urgencia, la estabilizaron, le tomaron un ataque de cerebro, le dieron una masa, le tomaron una biopsia, se la llevaron al doctor Monroy al laboratorio de patología y en el cerebro vio un carcinoma escamocelular. O sea, es una metástasis, en el cerebro no hay tejido celular escamoso. ¿De dónde viene? Pues una mujer relativamente joven, mayor, pues uno donde piensa que puede haber un carcinoma escamocelular en el cuello uterino. Eso hace parte de la evolución. Cuando a mí me contaron esto en enero, vuelvo y les digo del caso del doctor Álvaro, pues que le han descubierto unas masas, pues no es porque yo sea el doctor Monroy ni me las sé todas, pues esta es la historia natural de la enfermedad. Quien me dijo, yo le dije, no, pues tiene múltiples lesiones en el hígado, no, eso son metástasis, debe tener una pepa en el colon, eso es un adenocarcinoma. No había salido la biopsia, lo vieron
no importa dónde lo vieron, llamé a mis amigos patólogos y me dijeron, no, es un adenocarcinoma, ya supieron la historia. Y dije, no, esos son metástasis, le van a hacer una colonoscopia, obviamente le hicieron una colonoscopia, lo que les digo, les cuidé una masa que no le daba síntomas en el ciego, en el colon derecho, allá abajo, cerca la apéndice, le tomaron biopsia y salió lo mismo, la misma morfología del adenocarcinoma primario y pues obviamente se confirmó que ya con la metástasis, y ahorita es lo que les voy a mostrar, pues es un estadio 4, un estadio ya avanzado, donde pues el pronóstico pues baja obviamente para la persona. Pero miren lo de la clínica, y ya que me lo preguntó, no sé quién me preguntó, el cáncer de colon derecho, él no tenía anemia, él no tenía cansancio, no tenía debilidad, pérdida crónica de sangre. Pues obviamente cuando pasa la materia fecal por el tumor, como digo yo, lo raspa y obviamente pues hay erosión y raspado y pues obviamente sangrado, no es masivo, pero sí, y la persona es la que tiene que estar pendiente obviamente para eso. Pero pues él no hizo ninguno de estos síntomas que le estoy diciendo, simplemente cuando le dijeron, oiga, su suero está un poquito amarillo, no ha sentido nada, dijo, pues sí, yo a veces tengo ahí un dolorcito ahí, como decimos nosotros, un dolorcito ahí tonto, chimbo, pero pues uno a veces nunca piensa que pueda ser una cosa mucho más agresiva. Y miren el colon izquierdo, síntomas de obstrucción, vuelvo y les digo, puede haber síntomas de diarrea o de estreñimiento por la pepa, dolor tipo cólico, seguramente alguien ha sentido el dolor tipo cólico, obviamente cambios en los hábitos intestinales, eso de rutina uno se lo pregunta a los pacientes cuando uno hace historia clínica, de cuántas veces hace popó al día o cada cuántos veces orina, porque eso le indica a uno cómo está indirectamente funcionando pues sus sistemas. El estreñimiento alternado con diarrea, incluso como dice al final, heces manchadas con sangre o sangre fresca. Recuerden que yo les dije en una de las clases de patología celular en el sangrado, la rectorragia, en los trastornos hemodinámicos, rectorragia hay que pensar en varices, o sea, las famosas, las varices del ano, ¿cómo es que se llaman? Se me olvidó, las hemorroides, una fisura, parásitos, amebas o la presencia de un adenocarcinoma, pero también dependiendo de la edad de la persona. Pero pues uno no puede descartar ninguna de estas cosas. Y ya abajo, en la parte rectal, pues el famoso tenesmo rectal, urgencia, hematoquexia recurrente, y pues algún día ustedes también tendrán que hacer tactos rectales, obviamente para hacer los tactos de próstata o tacto rectal, en la eventualidad de sospechar una de estas lesiones, y pues es obviamente un examen incómodo, pero pues obviamente hay que hacérselo a los pacientes. Diagnósticos diferenciales del carcinoma de colon. Recuerden que el apéndice, el cuadro clínico de apendicitis, pero al lado izquierdo tienen que pensar en eso que está de primero. Una enfermedad diverticular o que si eso se inflama, una diverticulitis. Hemorroides, los pólipos adenomatosos, colitis isquémica, sobre todo en los viejitos, la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerativa versus enfermedad de Crohn, el síndrome del intestino irritable, que pues yo no creo mucho en esa patología, eso es como se lo inventaron, pero puede existir y hay tratamiento, la colitis infecciosa, o pues el déficit de hierro debido a otra causa, pues hay que tenerlo en cuenta, pero pues como les digo, ahí tienen una base de datos para pues de pronto profundizar y leer de estas cosas cuando tengan la oportunidad de mirar. El diagnóstico, pues la clínica, examinar al paciente, pero el cuadro hemático, mirar si está anémico o no. Las pruebas de función hepática elevadas. Las pruebas de función hepática elevadas, pues cuando ustedes quieran mirar cómo está funcionando el hígado, pues hacen las famosas transaminasas y la fosfatasa alcalina, están elevadas, sobre todo la fosfatasa alcalina, cuando hay enfermedad metastásica. Y hay un análisis que es el estudio de guayacolato, que es mirar si hay sangre oculta en heces, porque muchas veces el sangrado va por las heces, por la materia fecal, pero pues no se observa, a no ser que sea muy grande.
Y en una clase se los mostré anteriormente, mire el marcador serológico para el CA de colon es el antígeno carcinoembrionario, pues que ahí mirarán cuál es el valor normal del laboratorio y qué tanto se ha elevado, si está la presencia de la enfermedad o no. Y las imágenes, obviamente la colonoscopia, aunque hay aquí está escrito la colonoscopia normal. ¿Alguien iba a preguntar algo o se activó el micrófono? Entonces lo otro pues es TAC y resonancia simplemente para mirar, como digo yo, escanear a la persona y mirar si hay compromiso de otros órganos o no, y mirar, dependiendo del tamaño del tumor, si el tratamiento inicial es quirúrgico o hay que hacer primero quimioterapia para reducir el tumor y después ya pues hacer la reducción quirúrgica como tal. Miren aquí en un examen que pues a veces se utiliza, a veces no, el enema de Vario. Miren cómo el enema que tiene que pintar toda la pared se altera donde está la obstrucción de la lesión tumoral. Luego les digo, esto está abierto, miren el grosor aquí el grosor de la pared normal, aunque esto es un espécimen pequeño, pero aquí el grosor de esta lesión tumoral que crece anularmente y que obviamente cierra la luz del intestino. Aquí yo les dije, pues la cronoscopia virtual, a veces a las personas cuando pues, son diagnósticos difíciles u otras características, a la persona le mandan ingerir como una cápsula, como un óvulo vaginal de ese tamaño más o menos, y tiene una cámara en su interior y le toma fotos al tubo digestivo durante el tiempo que va transcurriendo y después por un software especial miran eso en el computador. Básicamente aquí está un dibujo, este es el software donde va tomando fotos y miran y ya después, bueno, aquí la manito ahí en esa foto pues está señalando una lesión totalmente diferente que puede corresponder a un cáncer o a un pólipo y aquí pues imágenes reales de colonoscopias como tal. Estas normales y aquí miren una gran masa mamelonada, como decimos nosotros, hemorrágica, con focos de erosión. Miren aquí esto cafecito pues son estigmas de que no quedó bien limpio el colon, eso a veces puede pasar y eso pues altera obviamente el procedimiento y la realización de biopsias para diagnóstico histopatológico. Miren aquí una lesión cerrando la luz, creciendo anularmente y eso pues muy seguramente ya corresponde a un adenocarcinoma de colon. Otros especímenes, miren la parte colonoscópica, las lesiones grandes, mamelonadas, hemorrágicas, y aquí pues la imagen macroscópica de esas lesiones ya después de que se ha fijado, y ahí es donde se obtienen los cortes para el diagnóstico final histopatológico. Miren aquí pues, las glandulitas normales en la parte como de abajo hacia el lado izquierdo y aquí estas glándulas irregulares. Obviamente esto es una foto panorámica, pero si después uno se acerca, tiene la oportunidad, aunque no es el mismo caso, de mirar glándulas. Ustedes lo han dicho algunas personas, miren glándulas con nucleolos prominentes, glándulas irregulares. Pronto uno ve por ahí si se pone a mirar detalladamente mitosis y pues obviamente glándulas irregulares con núcleos, células pleomórficas, con nucleolos prominentes y que se ven casi todas las células y glándulas totalmente irregulares, pues al ya hacer el diagnóstico fácil ya de un adenocarcinoma de colon. Esta foto es de un adenocarcinoma de colon, que es a diferencia de este, pues aquí las glándulas son más alargadas, pero eso obviamente se puede mirar. ¿Qué es esto? ¿Quién se atreve a decir? O mejor dicho, díganme qué es eso. ¿Parte del recto, profe? Eso es el recto que está abierto y pues miren aquí una gran lesión levantada, hemorrágica, polipoide, esto está abierto, pues seguramente al cerrarlo pues cierra la luz del recto
y aquí ven parte de la piel y el esfínter. Obviamente es una lesión y una resección pues importante, y hacer el examen rectal pues se puede palpar por lo menos esta parte y ya sugerir que hay un adenocarcinoma como tal. Miren otro corte, miren el pedacito de colon normalito, ahí se ve la mucosa, su mucosa muscular y la serosa, y miren esta gran lesión irregular levantada, fíjense que brilla, y eso es una sugerencia de pensar que es un adeno, porque tiene moco, un adenocarcinoma, pues este espécimen es de colon, pues un adenocarcinoma de colon, que macroscópicamente mide casi que llega hasta la serosa, si esto es el colon, y obviamente ya macroscópicamente uno lo puede sugerir, pero pues se hace el corte histológico. Si ustedes ven, esto es una gran lesión, pues en una laminita de vidrio uno no ve todo el espesor, pero en un pedacito de una lámina de vidrio puede hacer uno un cortecito por aquí y pues mirar si el tumor llega hasta la serosa o la pasa, y eso obviamente le cambia el pronóstico de vida a la persona. Tratamiento, aunque pues no hace parte de nuestro programa, pero pues en estadio 2 pues quimioterapia adyuvante o cirugía, en el estadio 3 quimio no, preoperatoria, posoperatoria, pues ahí está, pues que tanto porcentaje de supervivencia, eso después puede cambiar cuando ustedes entren a clínica. Y el estadio 4 pues la metástasis, pues quimioterapia, la sobrevida pues es muy baja, y hay algunos agentes biológicos, ahí están nombres que a veces son difíciles de pronunciar, pues que tienen una respuesta mejor tumoral. Eso depende del estudio de la biología molecular, que son los medicamentos target como tal. Y el tratamiento quirúrgico, vuelvo y les digo, a la gran mayoría de estos cánceres de colon, les hacen quimio previa para reducir el tumor, y ya después hacerlo mucho más práctico, y pues hacen hemicolectomías, generalmente son izquierdas, dejan un pedazo de recto, obviamente hacen la boca de colostomía, y pues mirar los bordes del tumor, otras áreas, y desecar ganglios como tal. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. Obviamente en otras circunstancias pues se puede hacer fulguración con láser, eso ya depende del paciente, y generalmente son tratamientos target, pero pues se hace básicamente para las personas. En algunos pacientes hacen resección de metástasis, bien sea hepáticas o pulmonares, pero eso hace parte de cómo está el estudio de la persona como tal. ¿Cuál es el resultado del seguimiento? Pues mirar al paciente a los 3 meses, al año, durante los primeros 5 años, su historia clínica, el examen físico y los mismos exámenes, cuadro hemático, las pruebas de función hepática, los niveles de antígeno carcinoma embrionario, para mirar si hay residuo o no de la patología como tal. Y lo mismo, las colonoscopias de control, eso ya lo define con el oncólogo o el cirujano, si al año, a los 3, 6 meses, eso depende del estadio, y obviamente el control pues con radiografía de tórax, TAC, resonancia, para mirar si no hay alguna lesión que haya quedado por ahí antes de la cirugía o después del tratamiento, o que después del tratamiento empiece a crecer como tal. Y mirar obviamente la parte clínica, si con el cuadro hemático, si está cansado o no está cansado, si hay pérdida de sangre o no hay pérdida de sangre. Nuevamente el examen como tal, y como estaba anteriormente, pues definir si hay que hacer colonoscopia o no para mirar lesión tumoral residual o la presencia de otros pólipos, y más si la persona tiene antecedentes como tal. Y aquí pues simplemente es lo de la referencia del paciente dependiendo del estadiaje, para mirar el tratamiento quirúrgico o el tratamiento oncológico como tal. ¿Cuándo hay que admitirlo? Pues obviamente cuando, pues digo yo admitirlo en un hospital de tercero y cuarto nivel, cuando este paciente se diagnostican, por ejemplo, en un consultorio, en una IPS, etcétera, etcétera, pues simplemente pues, la clínica, obstrucción, hemorragia, o que esté en quimio y tenga complicaciones, o simplemente para el tratamiento oncológico o cuidados paliativos, en la eventualidad que ya, como decimos nosotros, no haya pues una esperanza de vida importante. Y vuelvo les digo, pues hay que tener en cuenta la decisión del paciente muchas veces, aunque eso ustedes lo van a vivir muy seguramente cuando les toque. Fíjense aquí lo mismo el TNM de los pacientes, vuelvo les digo, esto no hay que
aprendérselo de memoria. Esta es la clasificación patológica. Digamos aquí el T4A, tumor penetra toda la superficie visceral y llega al peritoneo. Aquí la presencia de los ganglios linfáticos, N2D más de 7 ganglios comprometidos, y aquí pues las metástasis, si son aquí pues varía un poquito, vuelvo y les digo, esto depende del órgano, 0 nada, 1 metástasis distantes, 1A pues a estos órganos, y el 1B pues a otros órganos fuera del peritoneo, y pues aquí está el estadiaje. Eso, dependiendo del estadiaje, le cambia el pronóstico de vida a la persona. Vuelvo y les digo, en la página de Pathology Outlines está pues el grading, y ahí está cada órgano de en cada órgano pues de los tumores malignos, cuál es el estadiaje, para tener en cuenta el tratamiento posterior oncológico, quirúrgico, y ahí en oncología pues quimioterapia o radioterapia, o las dos. Estas son algunas de las recomendaciones. Bueno, esto se los dejo para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto se sigue utilizando, pero simplemente el seguimiento pues mensual, cada 6 meses, trimestral, o cada 6 meses o anual para estos pacientes, con todo, así no tengan nada, siempre se escanean con laboratorios clínicos e imágenes para mirar que no haya algo oculto que no está dando sintomatología para estos pacientes. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, al carcinoma de colon? Profe, patológicamente, ¿cómo se identifican las vías de la metástasis en el colon, profe? O sea, patológicamente, ¿cómo se identifican las vías? O sea, ¿por qué vía se hizo metástasis? O sea, si fue por la vía linfática, la vía sanguínea, por contacto. No, ahí no miramos, sino digamos en el espécimen, uno ve si hay invasión linfática o invasión vascular, arterial o venosa. Eso, generalmente en el espécimen uno mira eso. Si no ve, porque pues, o no estuvo en los cortes que uno hace, no lo ve, pues uno le dice que no está. Pero generalmente estas metástasis son por vía hematológica y llegan obviamente al hígado. Y ahí empieza pues el crecimiento y la proliferación tumoral. Por eso vuelvo y les digo, pues a estos pacientes mayores hay que insistirle y preguntarle: ¿usted hace popó bien? ¿Tiene sangre? Así no tenga nada. Es simplemente porque puede, obviamente, de pronto pasarse desapercibido un cáncer que no tiene clínica. Eso hace parte de la historia natural de la enfermedad. Ustedes recuerdan cuando se murió el famoso Hugo Chávez, él hizo la historia natural de la enfermedad como se las conté del doctor. Lo que pasa es que a él lo llenaron de corticoides, por eso se engordó tanto, se vio tan obeso, él hizo un síndrome de Cushing al final, pero pues el tratamiento pues, de cáncer con corticoides pues obviamente no le hizo nada, y él ya hizo la historia natural de la enfermedad, y pues obviamente se le abrió el tratamiento quirúrgico, obviamente con el Cushing y los corticoides, pues la pobre cicatrización, y con un cáncer, pues él terminó muriendo por la historia natural de la enfermedad, una enfermedad metastásica, estadio, según esto, seguramente estaría en estadio 4A o 4E, no lo sé, porque pues eso nadie supo cómo fue la parte patológica, pero sí se supo que fue cáncer, un cáncer de colon. Y como les digo, si se acuerdan, si lo vieron, pues eso fue ya hace unos años, él estaba súper obeso, pero no era que estuviera gordo, sino que hizo un síndrome de Cushing por la gran cantidad de corticoides que le dieron. Profe, una pregunta, ¿cuánta probabilidad o qué probabilidad hay de que una persona sufra de colon irritable, tenga cáncer de colon? No, yo nunca he visto las personas de colon irritable con CA. Eso es más bien una alteración en su movilidad. Entonces yo digo, a mí esa patología apareció después de que yo fui médico, apareció de un momento a otro que el síndrome de colon irritable, y siempre como que con mis amigos y compañeros criticábamos eso. Cuando no se sabía qué era, se le clavaba ese diagnóstico. Pero pues hay personas que tienen alteración en su motilidad, entonces es eso, irritable en unos tiempos, en otros tiempos. Es más, yo creo que por la parte nutricional, pero yo nunca he visto un paciente con síndrome de colon irritable que después con el tiempo aparezca sea de colon. Eso no,
sino que se tiene en cuenta eso, es simplemente para mirar, dependiendo la edad. Siempre lo hemos visto, pues los de colon izquierdo en personas mayores con antecedentes y con antecedentes de pólipos, y en personas jóvenes, pues estos hallazgos incidentales, pero con colon irritable yo nunca lo he visto. Ahora, un factor de riesgo es la colitis ulcerativa, como les dije, que sí es un factor de riesgo muy importante para que con el tiempo aparezca un adenocarcinoma de colon. Bueno. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. ¿Qué tan cierto es que el virus del papiloma humano es un factor de riesgo para el cáncer de colon? No, el Helicobacter pylori, no. No. El virus del papiloma humano. No. Eso, pues por ahí digo yo, con el respeto a las personas, inventado estudios, pero si tú miras BPH y lo cruzas con cáncer, solo lo miran como factor de riesgo para los donde hay epitelio escamoso, para glándulas no. Que aparezca por ahí, bueno, pero eso no es factor de riesgo, ni es tu ayudante ni nada para eso, sino pues todos tendrían BPH, y eso. El BPH es exclusivamente para epitelio compuesto escamoso. Y es más, hace poco yo hice una búsqueda por otra cosa y no aparece ningún artículo que relaciona BPH con ningún tipo de adenocarcinoma. Todo sale con carcinoma escamocelular y la gran mayoría, el 90%, con carcinoma de cuello uterino. Los otros días con diferentes otros, de la piel, del esófago, del pene, del glande, pero en glándulas no. No, eso no existe. Eso no existe. Gracias. Profe, y otra pregunta, es que algunas veces, pues, la quimioterapia, en vez de ayudar, hace que como que prolifere más y se aumente, pues, el cáncer. No, es que prolifere más. Eso es una cosa que tú tienes erróneamente. No. Lo que pasa es que la quimioterapia, pues, destruye las células normales, las células tumorales, pero afecta a las células normales. Entonces puede haber efectos secundarios, a veces muy marcados, y a veces hay personas que ni lo sienten. Ahora, la quimio a veces funciona y a veces no funciona. Cuando el tumor es muy agresivo, citoarquitecturalmente o genéticamente, como yo les mostré en el caso del niño ese del osteosarcoma, la quimioterapia le pueden poner 10.000 quimioterapias, como decimos nosotros y hablamos aquí en Colombia, no le hacen ni cosquillas al tumor. Eso depende de la elasticidad o de la inmadurez de las células tumorales, pero sí, la quimio sí ayuda, pero que afecte o que lo prolongue, no, eso no es así. Bueno. Profe, pues es que yo tengo esa duda porque pues en un caso personal le sucedió eso. O sea, dijeron que la quimio no le había ayudado, sino que había empeorado todo y hizo que se aumentara más. Yo creo que pues más fue una información mal dicha, pero no, mal dicha, y lo digo con todo el respeto de la persona que lo dijo, es una información mal dicha porque pues eso no es así. O sea, seguramente era una lesión muy agresiva y la quimio no le hizo nada, y obviamente eso altera un poco el sistema inmunológico normal, porque pues la quimio, por eso ahora están tratando de hacer los tratamientos target, que solamente sea para esas células, pero todo el mundo no lo necesita. Si tiene la alteración de biología molecular para el target, se lo hace. Vuelvo con el cuento del doctor Álvaro. A él se le hizo el estudio de inestabilidad microsatelital, que eran los del Carras y lo que yo les mostré en la clase anterior, y los MHS. Bueno, a él se le hizo todo, pero no tuvo inestabilidad microsatelital. Y él me decía, la última vez que hablé con él, yo sí quería que tuviera inestabilidad porque me daban el tratamiento target, pero como no tuvo, obviamente el tratamiento era quimioterapia, y tuvo quimio, pero pues desafortunadamente pues no fue buena, y pues ya era una enfermedad muy avanzada, y bueno, pues como digo yo, todos nos vamos a ir para otro lado, pero él fue un poco más rápido de lo que uno piensa.
pero no, de pronto fue una información, pues, no intencional, pero pues se dijo como no debería ser. Bueno, Bueno, profe, gracias. Yo le puedo hacer una pregunta. señora. Ejemplo, en una mujer gestante que pues en un control le dicen que tiene un mioma intramural y subseroso corporal posterior. Y aparte de eso, pues por el consumo del hierro y eso, pues eso empieza a generar como un estreñimiento, ¿no? Porque el mioma se va a ir a la parte más posterior y a medida que el bebé va creciendo, pues el mioma va creciendo, ¿verdad? Entonces, a futuro, esa mamá puede tener problemas de cáncer rectal o algo así. No, nada. A futuro, después del parto y que se recupere un poco, el tratamiento es, pues, o quitar el útero si ya tuvo todos los hijos, o quitar el mioma si es más fácil y se recupera la parte del colon. Pero que haya algo para cáncer en otro órgano por el mioma, no, absolutamente nada. O sea, puede que tenga cáncer de colon, pero no tiene nada que ver con el antecedente del mioma. Uy, bueno, profe, muchas gracias. Ok. Profe, cuando usted mencionaba lo de las quimioterapias por la inmadurez de las células tumorales, la quimioterapia también no puede, o sea, también puede ser disfuncional por la irrigación sanguínea que tenga la parte donde está el tumor. No, porque eso lo hacen intrahospitalariamente, se lo tienen muy controlado y pues la quimio va por vía venosa, por eso lo ponen por vía venosa como un suero y pues obviamente se riega, pues se va por todo lado, por eso a las personas se les cae el pelo, etcétera, etcétera, pero obviamente buscan las células tumorales, obviamente por la circulación. Porque cuando yo estuve en quimioterapia, profe, el oncólogo sí dijo que era muy probable que no funcionara por la falta de irrigación que tenía la parte donde está el tumor. Entonces, no sé. No, eso sí ya, pues sí, depende. Por eso yo les decía que pues tienen su parte arterial, pero pues ahí sí ya hay que mirar cada lesión, porque si no tiene un buen aporte arterial, pues obviamente llegar allá es más difícil. Por eso pues toman otras alternativas. Y vuelvo y les digo, la parte de quimio generalmente previa es para reducir el tumor a la máxima expresión y después quitarlo quirúrgicamente. Por eso hay gente que dice, pues ¿por qué no me operan? Simplemente el cuento es que no necesariamente hay que quitar una gran masa, sino tratar de reducirla al máximo para tratar de mirar. Y ahora con el advenimiento de la biología molecular, vuelvo y les digo, es los medicamentos target, que si es eso y tiene lo molecular, está el medicamento, llámese como se llame, que va exclusivamente a eso y no va a tocar absolutamente nada más. Y eso es parte del futuro de la medicina, ¿no? Las terapias target o Diana. Bueno. Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, hacemos un break de unos 15 minuticos.